prepárate para una aventura, para un viaje a lo desconocido. Un misterio que se esconde entre las montañas. Y se refleja en las aguas del lago Titicaca, Hoy vamos a bucear. en el enigma de Wiraquecha. El dios creador de los incas. Una figura poderosa y a la vez Diva. como si la niebla lo ocultara. Pero tú nos has traído un mapa. Fragmentos de la Wikipedia en español, Que nos hablan de su nombre. de sus orígenes, Y de su relación con la llegada de los españoles. listos para descifrar los secretos de Wiraquecha. Empecemos por el principio. Por el nombre, Wiraquecha. un nombre que suena a viento en los Andes. A agua en el lago sagrado. Pero ¿qué significa? Ahí está la primera pista. El primer enigma. Hay muchas interpretaciones. Como si el nombre mismo se resistiera a ser definido. Titucusi Yupanqui nos dice que Huira El Inca de Vilcabamba significa grasa o lo que vive, y Cocha, laguna o la fuente, fuente de la vida. el origen de todo, Es una imagen poderosa, ¿verdad? como si se pudiera sentir la energía del cosmos. Pero Sarmiento de Gamboa Cronista español, lo interpreta como grasa o espuma del mar, porque se decía que Wiraquecha caminaba sobre las aguas. desafiando las leyes de la naturaleza, No solo era un creador sino un ser extraordinario. capaz de lo imposible. Y hay más, Alfredo Torero un lingüista famoso, propone que significa sol del lago, un sol que nace del agua una imagen poética, y enigmática. 3 interpretaciones, 3 posibles rostros de un mismo Dios, como si Wiraquecha quisiera decirnos, que la verdad, tiene muchas caras. que el misterio no se agota en una sola respuesta. Y esa multiplicidad de significados También está presente en sus orígenes, en los mitos de creación. que ahora vamos a explorar. Cada relato, Una ventana a un mundo de símbolos y metáforas. un mundo fascinante que nos espera. Acompáñanos en este viaje. A las profundidades del mito de Wiraquecha, Wiraquecha, un dios rodeado de misterio, que emerge del agua y trae la luz. pero que también puede ser un dios destructor. Un dios que enseña y a la vez engaña. ¿Cómo es posible? De un solo dios. Tenga tantas caras, Es como si Wiraquecha fuera un prisma, que refleja la luz de diferentes maneras. dependiendo de quién lo mire. Exacto, y eso se ve muy claramente Cuando comparamos las crónicas españolas, con las fuentes indígenas. por ejemplo, Sarmiento de Gamboa, Y Juan de Betanzos 2 cronistas españoles, lo describen como un ser distante y poderoso. un dios que crea el mundo Luego se aleja. para observarlo desde la distancia. Pero en el manuscrito de Huarachirí Una colección de relatos indígenas encontramos un Wiraquecha mucho más cercano, a los hombres. más humano podríamos decir. Vas. Un dios bromista. Es. Sí. No me digas. Imagina esto. Dime. Wiraquecha se enamora de la diosa Cahuillaca, pero en lugar de cortejarla abiertamente, ¿Qué hace? decide embarazarla ¿Cómo? a través de una fruta. Un dios que usa trucos para conquistar a una diosa. Es una historia curiosa Sin duda. que nos recuerda que incluso los dioses, Pueden tener deseos y debilidades. como nosotros los mortales, Claro. y hay más. Cuéntame. Wiraquecha también tiene un encuentro Ajá. con la hija de Pachacamac, Pachacamac. otra deidad importante. Digamos que ese encuentro Sí. termina de una forma Ya veo por dónde vas. bastante escandalosa. Mejor dejemos que nuestros oyentes. Imagina lo que pasó. Es mejor así. Este Wiraquecha es todo un personaje, un dios que no se deja encasillar, Que desafía las categorías. que nos recuerda que la realidad Es mucho más complejo. de lo que a veces pensamos, Y hablando de complejidad, que hay de la llegada de los españoles. y está la clave. ¿Crees que los incas Realmente. los vieron como el regreso de Wiraquecha? Es una pregunta que ha intrigado A muchos, durante siglos. las similitudes entre la partida de Wiraquecha Hacia el mar. y la llegada de los españoles Desde el oeste. son innegables. Es verdad. Había profecías Que anunciaban la llegada de extranjeros. que transformarían el imperio. Exacto. No olvidemos que las profecías. A menudo se interpretan después de los hechos. ¿Es posible que la asociación entre Wiraquecha Y los españoles. fuera una forma de dar sentido a lo inexplicable? Encontrar un orden en el caos. De la conquista. Exacto. Aquí, el Inca de Vilcabamba Tiene mucho que decir. nos cuenta. Él mismo relata en sus crónicas Ajá. que al principio creyó Que los españoles. eran enviados de Wiraquecha. Y luego, Cambió de opinión. ¿por qué? Los vio como agentes del demonio. Un giro dramático. ¿Verdad? Imagina el impacto de ver a esos hombres barbudos Con sus armaduras y armas de fuego. llegando de un mundo desconocido.
vio la conexión con Wiracucha, Les pudo dar una sensación de control, de comprensión, pero con el tiempo la realidad de la conquista, les mostró la verdad. sobre esos dioses barbudos. Y así el Dios que se había marchado, Regresaba bajo una nueva forma, trayendo consigo no la luz, sino la sombra de la conquista. Una sombra que también se extendió sobre Wiracucha. Cuando los misioneros españoles, Decidieron usar la palabra Dios. para traducir su nombre, Una estrategia inteligente. pero también peligrosa, Que porque al asociar a Wiracucha con el dios cristiano facilitaron la conversión, de los indígenas, pero también corrieron el riesgo de simplificar a un Dios que era mucho más. que un simple criador. Una fusión de creencias, una posición de humor. Se perdió algo de la esencia de Wiracucha en ese proceso. Es inevitable que la llegada del cristianismo haya transformado la manera en que se percibía a Wiracucha, pero aún podemos encontrar rastros de su antigua gloria, de su complejidad, en los mitos que sobrevivieron, en las imágenes talladas en piedra, en los susurros del viento que recorre los Andes. Como si su espíritu aún vagara por estas tierras, ocultándose en las sombras de la historia, esperando ser redescubierto. Exacto. Y para comprenderlo mejor, podríamos preguntarnos, ¿qué buscaban los antiguos al adorar a un dios como Wiracucha? ¿Qué reflejaba su figura sobre su visión del mundo, sobre sus miedos y esperanzas? Es una pregunta fascinante. Wiracucha venirse del agua, trayendo la luz al mundo oscuro. Podríamos interpretar esto como una metáfora del deseo humano por el conocimiento, por la salida de la ignorancia. Sin duda, la búsqueda de la luz de la sabiduría es un tema recurrente en muchas culturas, y Wiracucha, como dios creador, también encarna el impulso humano por moldear el mundo, por dejar una huella en la existencia. Pero también lo destruye cuando no le complace. ¿Qué nos dice eso de la visión divina del mundo? Quizás nos habla de la fragilidad de la creación, de la necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, o tal vez del poder de los dioses capaces de otorgar la vida y también de arrebatarla en un instante. Un recordatorio de que la existencia está sujeta a ciclos, a la constante danza entre la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad. Precisamente, y no olvidemos su faceta de héroe y viajero que recorre el mundo, enseñando y realizando prodigios, un dios que se acerca a los hombres, que se mezcla con ellos, que incluso usa trucos para lograr sus objetivos. Un Dios que se humaniza, que se vuelve accesible, pero que al mismo tiempo mantiene un aura de misterio, de impredecibilidad. Riraka, en última instancia, es un reflejo de la propia complejidad humana, de nuestra búsqueda constante de equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Y esa complejidad es lo que lo hace tan fascinante, tan difícil de encasillar. ¿Crees que esa complejidad se ha perdido con la llegada del cristianismo y la imposición del concepto de un Dios único? Es cierto que la figura de Wiracucha se ha transformado a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios culturales y religiosos, pero creo que su esencia, su ambigüedad, su capacidad para desafiar las categorías simples sigue resonando en el imaginario andino. Como un eco que se niega a desaparecer, como un misterio que nos invita a seguir explorando, a cuestionar, a buscar nuestras propias respuestas. Y ahora te dejo con una última pregunta, una pregunta que te acompañará mientras contemplas las estrellas o el ir y venir de las olas. ¿Qué representa para ti Wiracucha? ¿Un intento de comprender el universo? ¿Una justificación del poder? ¿O algo más era? Algo que se escapa a las palabras que se esconden en las sombras de la historia. Un enigma que cada uno debe resolver por sí mismo, quizás en esa búsqueda personal, en ese encuentro con lo desconocido, podamos hacer